Los reparos al tema de la vacunación y por supuesto al pase sanitario ya se trataban en la Argentina, pero consiguieron una escala mundial a partir de los sucesos que protagonizó el tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic. A partir de ahí ese debate se aceleró y se conocieron distintas posturas y también resoluciones judiciales en la Argentina que vamos a tratar de entender con la explicación de Lorenzo Barone, doctor en Derecho, constitucionalista y docente universitario. Doctor, gracias por estar en Los Turelos. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, yo repasaba, voy a leer para no equivocarme, la ley es 27.573, que cuando dispone la vacunación no estableció que la vacuna fuera obligatoria, y eso hace que muchas personas digan, ¿por qué me tengo que vacunar si la ley no es obligatoria? Bueno, vamos a hacer primero una pequeña explicación de carácter general para entender. Sí. Hay una ley, que es la ley de vacunación obligatoria, dentro de las cuales no está incluida la vacuna contra el COVID, y paralelamente esa ley establece una serie de requisitos para poder ser incluida como vacuna obligatoria. Esos procesos no han sido cumplidos todavía para poder ser incluida la vacuna del COVID como vacuna obligatoria. Bien, de tal modo entonces que la vacuna contra el COVID es una vacuna de carácter facultativo. Muy interesante lo que decís en el sentido de que hay una ley que establece los procedimientos para que las vacunas sean obligatorias y esta, como aún restan procedimientos científicos sobre las vacunas que se están usando, por eso no es obligatoria. Exactamente. Segundo lugar, sí, que las vacunas sean obligatorias ha tenido un largo debate en la jurisprudencia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cerrado ese debate con un precedente de hace casi una década en donde estableció que la obligatoriedad de las vacunas no constituye una afrenta al artículo 19 de la Constitución de la Nación en cuanto defiende la intimidad y el derecho de las acciones privadas de los hombres que no ofendan o perjudiquen a terceros. O sea que no hay afectación constitucional en la obligatoriedad de la vacunación. Esto hay que distinguir con el concepto de forzoso. O sea, perdón, Lorenzo, te voy interrumpiendo. Dice aquí el artículo 19, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, de la justicia. Esto la Corte ha dicho, pero la vacunación obligatoria no viola este artículo. La vacunación obligatoria no viola el artículo 19 de la Constitución. Hay unas consideraciones muy extensas que exceden ampliamente las posibilidades del programa para poder explicarlas, pero como guía central cabe señalar que ese es el principio sentado. Claro. Eso no significa el carácter forzoso. No se puede forzar a alguien a vacunarse. Eso sí sería inconstitucional. Y nuestra ley establece la obligatoriedad, no el carácter forzoso. Son dos conceptos distintos que me gustaría que queden perfectamente claros y que la gente visualice claramente esta diferenciación entre obligatorio y forzoso. Nuestro sistema establece la obligatoriedad, no un sistema de forzar a las personas a vacunarse. Perfecto. Es decir, que si alguien, por una creencia religiosa, que es muy común, o por otros principios decide no vacunarse, en este caso contra el COVID-19, no estaría infringiendo ninguna ley. No se lo podría, mejor dicho, no se lo podría forzar a vacunarse. Eso no significa la posibilidad de establecer limitaciones en función de no haberse vacunado y no haber cumplido con esa obligatoriedad. Lo que sucede es que la ley que regula el COVID o por la cual se compraron las vacunas y establece las reglas generales conjuntamente con un decreto nacional que le dan el carácter facultativo, le han dado este rol de facultativo. Entonces, las posibilidades de reglamentación de estos pases sanitarios tienen que ser realizados a través de una norma jurídica del mismo nivel que tiene la ley por la cual se estableció el carácter facultativo. Claro. Del COVID. Es decir, por ley. Está bien, no me pueden forzar a vacunar, pero si yo quiero ir a un espectáculo público o a un hecho masivo, sí me pueden pedir que tenga digamos, las vacunas 2 o 3 dosis, de acuerdo a cómo se plantee ese pase sanitario. Ahí hay dos principios que tenemos que tener en cuenta. Uno, podemos hablar del Estado de Derecho, las formas en que se hacen las cosas, y por otro lado, el aspecto axiológico.
los derechos que están en juego. Acá deben conciliar ambos. Conciliar ambos significa lo siguiente: se debe hacer de una determinada forma. Esa forma es a través de una ley, no de un decreto. La forma, el fondo, lo axiológico, la defensa de la salud pública, sí, ¿no es cierto?, debe establecerse con parámetros razonables. Es decir, entonces, que esta defensa de la salud pública debe ser coadyuvada, debe ser enmarcada en una ley, no en un decreto. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en esa acción de amparo, en donde se le otorgó la medida cautelar al accionante. ¿Por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires lo establecieron por decreto. Muy claro, es decir, está bien preservar el derecho de la sociedad a cuidar la salud, a cuidarnos entre todos, pero si establezco un pase sanitario, debe tener el carácter de una ley y no de una simple disposición de un ministerio o quizás de una circular de un gobierno. Es decir, debe tener la misma envergadura de lo que se dispuso en cuanto a la vacunación contra el COVID. Exacto, usted lo ha explicado en forma impecable, muy correcto. Yo creo que tenía que pasar a ser el entrevistado. No. Trato de sintetizar lo que pienso que están nuestros televidentes razonando con sus definiciones. ¿Hay en el derecho internacional algún tipo de antecedente de esto que estamos conversando en la Argentina a raíz de lo que pasó con Djokovic? Es decir, el derecho internacional puede decir no lo pueden estar obligando o forzando a Djokovic que se tome las vacunas. El derecho internacional es de carácter subsidiario. O sea, el derecho es soberano, o sea, cada Estado tiene su propio derecho, que ha cedido parte de ese derecho en organismos internacionales en función, ¿no es cierto?, de la globalización y una serie de principios que sería muy largo explicar. Bien. En función de eso, lo que pueden fijar algunos organismos internacionales son directivas, no imposiciones a los Estados. De tal manera, entonces, hay directivas de la Organización Mundial de la Salud, que las conocimos en su momento con respecto al tratamiento del COVID. Que ha ido variando mucho en sus posiciones también. Creo que eso no ayudó. Eso no ayuda, pero en definitiva son directivas de carácter general, en modo alguno de carácter obligatorio o imponiendo determinadas reglas. Por ende, en definitiva, estamos en presencia de la regla, ¿no es cierto?, en función de la cual cada Estado, en función de su soberanía, puede establecer los parámetros que considere adecuados conforme la situación en que se encuentre ese país o determinadas partes de ese país en orden a las afecciones vinculadas a la protección de la salud pública. Muy claro. Ahora pienso en voz alta. Israel ya está aplicando una cuarta dosis a su población. Es decir, que si yo quisiera ir a Israel y a Israel me pide una cuarta dosis de vacuna, porque en la Argentina se está generalizando recién la tercera dosis, y dice, si no, usted no puede entrar, está facultado. Es decir, yo no me puedo oponer a Israel y decirle, no, esto todavía no está reglamentado a nivel mundial. Como principio general le diría que usted tiene que respetar la normativa establecida en Israel. Eso no quita que usted podría iniciar algún tipo de acción judicial. Apelar a la Corte Internacional de la Haya. No, ir a la instancia judicial de Israel y cuestionarles a ellos mismos su normativa por ser contraria. Habría que analizar el derecho de Israel, habría que ver esa normativa y ahí sería el ámbito donde se tendría que ir y cuestionar el tema. Perfecto. Bueno, y para llevarlo a nuestro terreno también, a raíz de lo que pasó con el tenista Djokovic. Es decir, si se va a iniciar ahora el próximo la Liga Profesional de Fútbol el 13 de febrero. Si dicen todos los jugadores tienen que tener 3 dosis para poder competir, ¿es correcto que se establezca eso? Yo diría que en primer lugar los jugadores de fútbol están sujetos a una restricción más importante, que es el PCR negativo que le tiene que dar entre 24 horas o 48 horas antes de iniciar el partido, lo cual constituye un medio de seguridad mucho más importante y significativo que el pase sanitario. De tal modo, o sea, porque se puede estar con las 3 dosis y tener desgraciadamente la infección y estar contagiando. El PCR es lo que aseguraría el no contagiar. Correcto, muy claro. Bueno, nos ha ayudado a tratar de entender un poco, tanto desde la visión de la justicia, de los hechos prácticos que están pasando en forma cotidiana. No me pueden forzar a vacunar, pero
sí me pueden pedir, digamos, un carnet sanitario, un PCR para determinadas actividades, digamos, siempre y cuando eso esté avalado por una ley. 2 requisitos para que el pase sanitario sea válido: ley y razonabilidad en las limitaciones que se establezcan. Y la razonabilidad va a estar dado por parámetros vinculados a la emergencia y a la situación de la salud pública y a las restricciones de la forma que se lo instrumente. Hay ahí una serie de parámetros que es, digamos, el análisis cuantitativo, cualitativo y de medio a fin, que excede ampliamente el programa poder explicarlos, pero hay parámetros establecidos a nivel judicial en donde se puede regular, ¿no es cierto?, si una norma es razonable o no. Y de hecho se ha ido flexibilizando durante la pandemia algunas normas hasta que hemos llegado ahora de nuevo a la explosión de la variante Omicron. Lorenzo Barone, abogado constitucionalista, pero además profesor universitario, lo entiendo, muy claro en sus explicaciones. Gracias por estar en los turnos. Bueno, ha sido un placer haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación y nada más. Vamos a seguir.